Puedes tomar tu lugar en esta mañana y estamos viendo la epístola a los Romanos. Hemos visto varios capítulos interesantes. Los últimos versículos que hemos estado viéndonos, el apóstol Pablo nos habla y nos recuerda acerca de nuestra naturaleza, una naturaleza caída, que tenemos ahora una lucha, que nuestro espíritu que ahora está vivo gracias al sacrificio de Jesucristo, gracias a que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, tenemos ahora esa conexión con Dios, y a eso se le conoce como vivir en el Espíritu. Y ahora tenemos una lucha entre nuestro espíritu y la carne. Y estas dicen en Efesios que se confrontan, que se pelean para que no se haga lo que queramos. Y eso Pablo nos toca acerca de que nuestra mente ha sido renovada en Cristo y que nuestros pensamientos ahora están sujetos a Cristo, y que tenemos que vivir conforme a la vida que Jesucristo nos ha dejado en el Nuevo Testamento. Y Pablo llega ahora a estos versículos una vez más a reforzar lo que ya hemos estado escuchando. Y quiero tocar el versículo 9, donde nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Sale? Porque le está hablando a los creyentes, le está hablando a aquellas personas que han puesto su fe, su confianza, que han creído en Jesús, y una transformación ha ocurrido en su vida. Hoy en día las personas que no tienen a Cristo quieren seguir en las obras de la carne, que en estos domingos los hemos estado tocando muchas veces: la idolatría, el adulterio, las mentiras, el hurtar. Y las personas que no tienen a Cristo siguen bajo ese camino, piensan que nada pasa, piensan que es parte de la vida. Y en algún momento tú y yo estuvimos bajo la esclavitud, sujetos bajo el poder del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo pensamiento, toda acción, toda voluntad que es contraria a la voluntad de Dios. Y tú y yo antes estábamos sujetos a desobedecer a Dios, pero ahora que ya no andamos viviendo bajo la carne, sino que andamos viviendo bajo el Espíritu, tenemos que reflejar el fruto del Espíritu Santo que se nos ha sido dado, que se nos ha sido otorgado como un regalo. Y veíamos ese fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y que tú y yo tenemos que estar trabajando. Ya están en nosotros. Pero ahora que tenemos la mente de Cristo, tenemos que de una manera consciente estar trabajando en este fruto del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Y es una tarea que no solamente es cada domingo, y que no solamente son 2 horas, que es lo que dura el servicio, sino que tú y yo debemos de estar reflejando este fruto del Espíritu todos los días de nuestras vidas. Y no es fácil. Y Pablo decía: miserable de mí, porque con mi mente sirvo a Dios, pero con mi cuerpo, con mi carne, a la ley de la carne. Y no es fácil. Pero ahora mira lo que el apóstol Pablo nos va a decir: no es fácil, pero tenemos la respuesta para poder seguir adelante en medio de esta dificultad. Por eso el apóstol Pablo entra en este versículo 9: sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y Pablo está confrontando y les está diciendo, está haciendo que los hermanos reflexionen. Y que esta es una reflexión para los que hoy estamos aquí, para los que nos están viendo en línea. Si a lo mejor es la primera vez que nos ves en línea, es un buen momento para que reflexionemos si somos de Dios, si nuestra vida pertenece a Dios, si somos guiados por el Espíritu Santo. Por eso Pablo nos dice en este versículo: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios, hermanos, mora en nosotros, tenemos poder para afrontar, para poder decirle no al pecado, para poder ya no seguir esa corriente hacia el pecado, esa corriente de esclavitud. Muchos estudiosos en la teología llaman a ese proceso a maldiciones generacionales. Y podemos confundirnos.
Porque muchos dicen, es que mi papá fue borracho, yo voy a ser borracho, mi hijo va a ser borracho. Y ya no puedo hacer nada por cambiarlo. Es que mi papá fue un ladrón, pues yo también voy a ser ladrón. Y es que la realidad es que todos nosotros sin Cristo somos un desastre. No solamente somos borrachos, o no solamente algunos son borrachos, otros son mentirosos, otros son ladrones, otros son adúlteros. Y al final, todo lo que hemos estado viendo en Romanos es que el pecado es pecado. Tanto el que peca de una manera pequeña como el que peca de una manera grande merece la condenación. No podemos justificarnos y decir, bueno, es que yo no merezco tanta condenación o tanto juicio de Dios porque solamente peco poquito. No, a lo largo de Romanos hemos visto que el juicio de Dios, que la ira de Dios es sobre el pecador, sobre todo aquel que está bajo la esclavitud del pecado. Independientemente de cuál sea el pecado, o cuál sea el pensamiento, o cuál sea la palabra, o cuál sea la acción que es contraria a la voluntad de Dios, el juicio de Dios es sobre todos. Y con respecto a estas personas que dicen, es que mi familia es así, entonces yo tengo que hacer así, mis hijos van a ser así. Y es una realidad, ¿sí? Mientras Cristo, mientras el Espíritu Santo no entre a tu vida, tú vas a seguir en pecado y vas a arrastrar a tu familia y vas a arrastrar a tus hijos. Pero cuando venimos a Cristo, esa maldición del pecado, esa esclavitud del pecado se rompe. Porque es más fuerte el Espíritu Santo que ahora está en nuestras vidas que el pecado que mora en nuestro cuerpo mortal. Por eso es una gran reflexión y hemos estado reflexionando a lo largo de los domingos. Recordar, pensar, si yo pertenezco al Espíritu Santo, si Cristo está en mi vida. Porque si es así, entonces lo que vamos a ver adelante aplica en nuestras vidas. Y si a lo mejor tú todavía no has puesto tu fe, todavía no has puesto tu confianza en Jesús, es un gran momento, una gran oportunidad para decir, yo creo en ti, Jesús. Yo pongo mi fe, mi confianza en ti. Quiero que cambies mi vida. Lo que yo he intentado hacer, las cosas que yo he intentado dejar de hacer para ya no afectar más a mi familia, para ya no afectar más a mis hijos y no he podido, lo pongo en ti. Porque como humanos, yo sé que parte de nuestra mente quiere ser mejor persona, pero somos arrastrados a esa naturaleza de pecado. Necesitamos que Cristo entre en nuestras vidas, necesitamos que el poder del Espíritu Santo entre en nuestras vidas para que un cambio real suceda. Y es una gran oportunidad, es un gran día para ser salvos de en medio de esa naturaleza de pecado. Y a lo mejor ya te sabes este dicho, esta frase que te voy a decir, porque el pecado no trae nada bueno a nuestras vidas. Porque el pecado no trae nada bueno a mi vida, porque el pecado no trae nada bueno a mi familia, solo trae destrucción, solo trae pobreza, solo trae muerte. Es lo que hemos estado viendo a lo largo de Romanos. Y luego termina este versículo 9 para entrar a los versículos que vamos a estar estudiando hoy. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No hay un punto intermedio. ¿Eres de Cristo o eres de Dios o eres de Satanás? Porque los que no tienen a Cristo en su vida, porque los que no tienen al Espíritu Santo de Cristo en su vida, están siendo dominados por Satanás. O eres de Dios o eres de Satanás. El apóstol Pablo es contundente, duro, directo en cuanto a esta enseñanza. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ahora Pablo está haciendo énfasis al creyente. Cristo está en nuestras vidas. Cristo está en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Sin embargo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Este cuerpo físico, este cuerpo que tenemos, este cuerpo, su fisiología va a hacer la decadencia. Los estudiosos en medicina dicen que la mejor etapa del hombre es
hablando en cuanto a energía, hablando en cuanto a fuerza, hablando en cuanto a vigor, es de los 25 a los 30, 33, 35 años, y después de eso empieza una decadencia fisiológica. Y es parte de la vida. Muchos de nosotros como creyentes no queremos envejecer. Y esto es más para las hermanas que de seguro usan sus cremas antiarrugas, sus cremas para no se vean la piel acabada, o para los hombres que usamos bloqueador solar para que los rayos UV no nos desgasten más nuestra piel. Muchos no queremos envejecer, esa es la realidad. Muchos de nosotros estamos dispuestos a comprar productos milagrosos para que nos mantengan jóvenes. Hay otros que son más extremos y se ponen botox, tipos de silicona en las arrugas para que la piel se estire. Uzi es uno de ellos, hermanos, hay que estar orando por Uzi. Pero la realidad es que es parte normal, es parte de esta vida envejecer. ¿Por qué? Por causa de eso. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. El pecado que está en nosotros lleva a nuestro cuerpo a perecer hasta tal punto de morir. Y eso es algo que debemos de entender, que se nos ha estado hablando versículos anteriores. Por causa del pecado entró la muerte, y esa muerte se refleja en el desgaste corporal que tú y yo tenemos. Pero mira qué nos dice Pablo. Nos ponemos tristes y decimos, bueno, entonces ¿para qué creo en Cristo si voy a estar abuelito, si voy a envejecer? Pero mira lo que nos dice Pablo: mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esa justicia que solamente se puede lograr cuando alguien puede vivir la ley. Pero hemos visto que nosotros no podemos vivir la ley porque somos personas imperfectas. Pero ahora, el domingo pasado hemos estado recalcando en que Cristo vino a esta tierra, se humilló, se hizo como tú y como yo, y Él vivió la ley, Él cumplió la ley. Y ahora los que están en Cristo, la justicia de la ley se hace en nosotros gracias a Cristo. Y gracias a que esa justicia se hace presente en nuestras vidas, aunque vamos a morir, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, nuestro espíritu, gracias a Cristo, está vivo. Y el cuerpo va a perecer. Si tú y yo indagamos más en el Nuevo Testamento y te hago esta pregunta: ¿cómo está conformada la vida del hombre? ¿Puedes responderme? Gracias, hermana. Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es el que nos está hablando en esa porción de Romanos 10. El cuerpo va a perecer, pero nuestro espíritu va a permanecer con vida. Y los que no son de Cristo van a pasar una vida en su espíritu en condenación por toda la eternidad. Apocalipsis la llama como la segunda muerte. Y los que estamos en Cristo, nuestro espíritu está vivo, va a ser vivificado, en el sentido de que no vamos a estar condenados en el lago de fuego, a que no vamos a pasar un tiempo en el infierno, sino que nuestras vidas va a estar con Cristo, va a estar con Dios. Por eso es algo bien importante que entendamos: el cuerpo, este cuerpo que vemos ahorita, se va a desgastar. ¿De dónde salió? ¿De dónde Dios formó el cuerpo? Del polvo, del barro. Entonces, cuando pasen unos años en mi vida, este cuerpo va a volver al polvo, va a volver de donde fue tomado, pero mi espíritu va a estar con Cristo. Mi espíritu va a estar con Dios. Esa es nuestra esperanza. Es por eso la importancia de poner nuestra fe, nuestra confianza en Jesús, porque tenemos un respaldo, que nuestro espíritu a la verdad está vivo gracias a Jesús, gracias a Cristo. Pero va algo más que hemos estado tocando los domingos, y ahorita lo vamos a ver. Vamos al versículo 11.
Y en este versículo, hermanos, parte de nuestra doctrina como Capilla Calvario es que nosotros creemos en un Dios trino. Ponme el versículo 11 y les voy a dar unos segundos para que lo lean y para preguntarles, ¿podemos ver ahí la Trinidad? Porque hay doctrinas que literalmente se escriben en el Nuevo Testamento, pero hay otras doctrinas como la Trinidad que no viene de una manera explícita, reflejada literalmente. Pero cuando estudiamos, cuando profundizamos las Escrituras, podemos encontrar la Trinidad. Voy a leer ahora este versículo 11 y nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Primer mención de la Trinidad de una manera implícita. Y si el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Un tip para poder tener una mejor comprensión de las Escrituras: cuando se hable del Espíritu Santo, siempre va a aparecer con E mayúscula. Cuando se hable en E minúscula, está hablando de nuestro espíritu, ¿sale? Entonces, en este versículo está hablando del Espíritu Santo. Dice: y si el Espíritu de aquel, está mencionando a otra persona. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese aquel? El Padre, que levantó de los muertos ¿a quién? A Jesús. Espíritu Santo, el Padre y Jesús, la Trinidad. ¿Sale? De una manera implícita. Y aquí nos está diciendo que si el Espíritu Santo del Padre, de Dios Padre, estuvo en Cristo Jesús, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Ahora podemos tener una mayor comprensión acerca de la muerte de Jesucristo. Jesucristo dio su vida. Jesucristo padeció por nosotros, fue a la cruz, murió, fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó con gloria y con poder. Pero ¿quién jugó también un papel importante en la vida de Jesús? El Espíritu Santo. Por eso es que la Trinidad es más compleja de poder entender. Pero cuando Jesucristo es bautizado, el Espíritu Santo viene en forma de paloma hacia Jesús. Pero no significa que en aquel momento Jesús recibió al Espíritu Santo. Jesús ya tenía el Espíritu Santo. Porque es parte de lo que veíamos el domingo pasado, de que Cristo nunca dejó su divinidad. 100% Dios, 100% hombre. Y si tú te preguntas, bueno, entonces ¿por qué el Espíritu Santo vino en forma de paloma? Para que los que estaban atestiguando este acontecimiento pudieran verlo en el exterior. Eso es algo bien importante y bien interesante. Y luego, una vez más, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora se nos está diciendo, bueno, si el Espíritu Santo que estuvo en Jesús y que lo levantó de los muertos está ahora en nosotros, ese Espíritu Santo va a vivificar nuestros cuerpos mortales. ¿Y a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia al proceso de la identidad del creyente que veíamos hace algunos meses atrás, creo que fue hace 2 años. La identidad que tenemos en Cristo, que hemos sido justificados, que hemos sido redimidos, que hemos sido santificados. Y parte de esa identidad es que vamos a ser glorificados. ¿Qué significa la glorificación en ese proceso? Eso, el Espíritu Santo que está en nosotros vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿A qué hace referencia? A que este cuerpo tiene que perecer por causa del pecado, pero el Espíritu Santo que está en nosotros es poderoso porque es Dios mismo, por eso es parte de la Trinidad, que nos va a levantar en un cuerpo sin pecado, en un cuerpo visible, en un cuerpo nuevo, en un cuerpo donde ya no hay pecado. Y si ya no hay pecado, ya no hay muerte. Y si ya no hay pecado ni hay muerte, tú y yo vamos a poder ver cara a Dios. Esto es algo bien interesante porque tú y yo, cuando estemos con Cristo,
cuando pase lo que tenga que pasar en el libro de Revelaciones, ahora sí vamos a tener un cuerpo perfecto. Ya no solamente un espíritu vivo, ya no solamente una alma viva, sino vamos a tener un cuerpo inmortal, donde ya no vamos a necesitar las cremas para rejuvenecimiento, donde ya no vamos a necesitar los bloqueadores solares, donde los hermanos que se ponen Botox ya no van a necesitar ponerse más Botox, porque va a ser un cuerpo perfecto. Y si es un cuerpo perfecto, ya no va a haber desgaste. Y con ese cuerpo tú y yo vamos a vivir por toda la eternidad al lado de Dios. Por eso es bien importante comprender estos versículos que se nos está hablando aquí. Por eso es que Pablo nos dice: Cristo Jesús también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por eso es importante, y en estas últimas lecciones en Romanos hemos estado haciendo énfasis al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. ¿En dónde? ¿Dónde es importante que el Espíritu Santo esté? En nosotros, porque eso es lo que nos avala, eso es lo que nos da la esperanza y la fe, que nuestra vida está segura en Cristo, está segura en Dios. Y el domingo pasado yo les decía, bueno, ¿y cómo sabemos que el Espíritu Santo está en nuestras vidas? Y les ponía un ejemplo. Si en mi mente está el deseo de estar en pecado, y ahí es donde quiero estar, tengo que reflexionar, porque el Espíritu Santo no está en mi vida. Pero si en mi mente, si en mi corazón está ese deseo de amar a Dios, de servir a Dios, de hacer lo que Dios manda, esa es una señal de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y yo espero que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Pero eso ya depende de cada uno de nosotros. La salvación es personal. La salvación no es grupal. Y después de que Pablo nos deja este versículo, por su espíritu que mora en vosotros, entra el versículo 12 y nos dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pablo nos está haciendo reflexionar. El Espíritu Santo está en mi vida y grandes cosas van a pasar gracias a que el Espíritu Santo está en mi vida. Entonces soy deudor a esta Santa Trinidad, soy deudor al Padre, soy deudor al Hijo, soy deudor al Espíritu Santo por lo que ellos están haciendo por mí, porque yo no merezco nada bueno, porque lo que sale de mí es malo, porque yo merezco la muerte, yo merezco la condenación. Pero podemos ver la gracia, la misericordia, el amor de Dios reflejada en nuestras vidas. Somos deudores. Nuestras vidas están en deudas, pero dice Pablo, pero no a la carne, no al pecado. No somos deudores al pecado. No le debemos nada al pecado. No debemos de andar haciendo lo que al pecado le place. Porque no le debemos nada al pecado, porque el pecado solo trae destrucción, solo trajo destrucción a nuestras vidas, solo trajo que nuestro cuerpo perezca. Tú y yo somos deudores a aquel que dio su vida por nuestras vidas. Y cuando Pablo usa la expresión deudores o estamos en deuda, está hablando a que tú y yo tenemos que esforzarnos por agradecer esa deuda que fue pagada por nosotros. Y Pablo está diciendo, no le agradezcan al pecado porque no le debemos nada a él, agradezcanle a Dios. Ahora mi pregunta para ustedes, hermanos, ¿cómo agradecemos a Dios en nuestras vidas? Yo te invito en esta hermosa mañana que recordemos eso. Somos deudores a Dios, somos deudores a Cristo, somos deudores al Espíritu Santo.
Vivamos una vida en agradecimiento a Dios. Llevemos una vida en agradecimiento a Cristo que dio su vida en aquella cruz. Llevemos una vida en agradecimiento al Espíritu Santo que se quedó con nosotros y que le dijo a sus discípulos que Él era el consolador, el que los iba a guiar a toda verdad. Llevemos una vida en agradecimiento a Dios. Con nuestra mente, con nuestras palabras, con nuestras acciones, llevemos reflejando a Cristo en nuestras vidas. Es difícil, pero tú y yo podemos. Tú y yo podemos, es posible. Versículo 13, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Una vez más el apóstol Pablo está diciendo, porque si vivimos conforme a los deseos de la carne, el deseo del pecado, vamos a morir, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacían con el adúltero, con la adúltera? Los apedreaban hasta morir. ¿Qué hacían con el que discutía con su prójimo y lo mataba? Tenía que morir. Los que desobedecían a los mandamientos de Dios tenían que morir. Hoy en día vivimos en la gracia. A lo mejor si alguien mata a alguien, pues conforme a este gobierno es encerrado en la cárcel por un periodo de tiempo. Pero el pecado no trae nada bueno a nuestras vidas. El pecado no edifica nuestras vidas. El pecado no edifica nuestras familias. A lo mejor el pecado puede hacerte sentir por un rato bien, poderoso, con mucho dinero, con autoridad, pero es perecedero, es pasajero. El resultado del pecado, el resultado de ir en contra de los mandamientos de Dios, en contra de la voluntad de Dios, es la muerte. Por eso es que Pablo en este versículo una vez más nos dice, porque si vivimos conforme a la carne vamos a morir. Ahora nosotros como creyentes, nuestra vida, porque parte de nuestra doctrina como Capilla Calvario es que la salvación no se puede perder del que es realmente creyente. Y cuando Pablo nos dice más el versículo que si vivimos conforme a la carne vamos a morir, si tú y yo, hermanos, siendo creyentes, siendo conocedores de la palabra, si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, pero nosotros no nos empeñamos por vivir conforme al Espíritu y la carne vuelve a tener poder sobre nosotros y vivimos bajo el pecado, ¿qué va a suceder? Nuestra vida en este tiempo va a perecer. Hace algún par de meses hablábamos acerca de la voluntad de Dios perfecta, permisiva, contraria a la voluntad de Dios. La voluntad perfecta de Dios es que tú y yo vivamos conforme a lo que Él nos ha establecido. La voluntad permisiva de Dios es que yo sé lo que tengo que hacer, pero digo, voy por otro lado mejor. Y la voluntad totalmente contraria a la voluntad de Dios es decir, yo no quiero nada con Dios, yo me voy a lo que yo quiero hacer. Porque Dios, aunque es el Dios todopoderoso, Dios también nos ha dado la oportunidad de poder escoger qué queremos para nuestras vidas. Dios puede controlarnos, Dios tiene el poder y la autoridad, pero Dios respeta nuestras decisiones. Entonces, si tú y yo como creyentes sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, el periodo en este tiempo de vida que tenemos se acorta. ¿Cuántos creyentes conoces que murieron por borrachos, ¿no? Que en un estado de debilidad se embriagaron y manejaron, murieron? ¿Esa era la voluntad de Dios? No, pero acá es a lo que Pablo nos está hablando en la vida del creyente. Si tú y yo no tenemos cuidado y si tú y yo seguimos pecando, nuestras vidas en este cuerpo va a perecer antes del tiempo.
Porque la voluntad de Dios es que tú y yo reflejemos a Cristo en nuestras vidas. Pero si no estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas, cuello. Por eso es que debemos de tener cuidado en lo que hacemos, en lo que dejamos de hacer. Porque no solamente pecado es alguna de las cosas que estamos viendo o que vimos en Gálatas, en Efesios, sino también el no querer mostrar la gloria de Cristo en nuestras vidas también es pecado, como Jonás. Jonás no quería predicar. Jonás no quería que el pueblo de Nínive fuera salvado. Y Dios trató con él y Dios tuvo misericordia con él. Pero Dios no va a tener misericordia con muchos creyentes. Entonces es importante poder entender el por qué Pablo, versículo tras versículo, nos menciona: tengan cuidado con la carne, no anden conforme a la carne, no anden conforme al pecado, porque van a morir. Y aquí está la respuesta a que tú y yo sí podemos frenar el pecado en nuestras vidas. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas por el Espíritu, no nuestro espíritu, sino el Espíritu Santo que está en nosotros, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Son las obras de la carne, todo lo que hemos estado viendo: el adulterio, la fornicación, borracheras, lascivias, perder el control. Sí podemos frenar eso en nuestras vidas. No podemos frenarnos por nosotros mismos, pero sí podemos frenarlo gracias al Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Si no, Pablo no hubiera puesto ese versículo ahí. Mas si por el Espíritu. Está en mayúscula o en minúscula la E. Está hablando de quién? Del Espíritu Santo. Mas si por el Espíritu Santo que está en nuestras vidas hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso, hermanos, nunca me voy a cansar de decir: tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Porque cuando tú y yo estamos viviendo, cuando tú y yo practicamos las enseñanzas de Jesús, reflejamos el amor que Jesús tuvo para con nosotros, el amor del Padre que tuvo para con nosotros, andamos viviendo bajo el Espíritu. Cuando tú y yo practicamos la misericordia, cuando tú y yo somos dadivosos, cuando tú y yo somos bondadosos, cuando tú y yo amamos a nuestro prójimo, estamos practicando, estamos viviendo bajo el Espíritu. Y si tú y yo estamos viviendo bajo el Espíritu, cuando vengan tentaciones de parte de nuestra concupiscencia, vamos a poder frenarlos, vamos a poder decirles que no. Porque hay creyentes que pecan porque espiritualmente están débiles, porque espiritualmente son inmaduros. Y nosotros tenemos que aprender eso, pero eso es de manera personal. Y yo te tengo una pregunta: ¿quieres ser un creyente inmaduro? ¿Quieres ser un cristiano débil? ¿O quieres ser un creyente que pueda decirle no al pecado? Un creyente maduro, un creyente fuerte espiritual. Pero ¿qué tenemos que hacer? Vivir la palabra de Dios, preparar nuestras vidas. Por eso Pablo nos decía que tenemos que correr la carrera con paciencia, tenemos que fortalecernos, tenemos que prepararnos, así como los atletas. ¿Quién vio la lucha ayer de Canelo? 12 rounds ganó Canelo. Pero estos boxeadores se preparan, entrenan. Si no, no van a poder aguantar 12 rounds de 3 minutos. Lo mismo es en nuestra vida espiritual. ¿Estás entrenando? ¿Estás preparándote espiritualmente para poder resistir las batallas que vamos a tener en esta vida? Porque si algo también Pablo nos ha dejado en claro es que mientras estemos en esta vida, vamos a tener una lucha con nuestra carne. Vamos a tener una lucha con la concupiscencia que hay en nosotros. Y tenemos que prepararnos, tenemos que entrenar, tenemos que fortalecernos espiritualmente. Y parte de ese entrenamiento, parte de esa exhortación es que vamos a retomar ahora de una manera más constante los ayunos, los días domingos, el primer día de la semana. A lo mejor algunos pues ya comieron, otros ya están por comer, otros a lo mejor sí van a aguantar,
Pero preparemos este día que hemos acordado como iglesia para ayunar y tomemos un tiempo para buscar más de Dios en nuestras vidas, para tener tiempo en oración, para tener tiempo en la lectura, para poder reflejar esas acciones que Cristo nos ha dejado. Acuérdense que el ayuno no es solamente el abstenerse de comida, porque es lo que antiguamente hacían. Y Isaías nos dice: Dios, yo no quiero que ustedes demuden su rostro, que se pongan ceniza, que se mueran de hambre. Yo quiero que compartan el pan con el hambriento. Yo quiero que hagan buenas acciones, que demuestren el amor. Y ahora que tú y yo estamos en este domingo de ayuno, yo te animo a que de una manera consciente, de una manera total en nuestras vidas, recordemos: tengo que vivir la vida que Cristo manda en mi vida. Porque la verdad es que cuando nuestra vida comienza el día de mañana con las actividades, el trabajo, la escuela, muchas veces nos olvidamos. Pero ahora que hemos dedicado el servicio el día domingo, que es el día que Jesucristo resucitó, que estamos ayunando de una manera consciente, recuerda: tengo que hacer la voluntad de Dios. Ese es el verdadero ayuno. No lo que dejes de comer o lo que no comas, sino que recuerdes y hagas la voluntad que Cristo nos dejó para el creyente. Yo les animo, hermanos, que en este domingo lo hagamos de una manera consciente, para que tú y yo estemos fortalecidos en el Espíritu y entonces cumpla, vivamos, sigamos viviendo, porque también yo sé que hay hermanos que son maduros espiritualmente, que son fuertes espiritualmente y que están viviendo eso. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14, de aquí saqué el tema de nuestra enseñanza: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo que ahora está en nuestras vidas nos guíe, nos lleve a hacer su voluntad, nos lleve a hacer lo que el Padre quiere para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros podemos decir con seguridad: somos guiados por el Espíritu de Dios? Yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Hay que recordar eso en nuestras vidas. Hay que recordar que ya no pertenecemos al pecado, que ya no pertenecemos a la esclavitud del pecado, que ahora somos guiados por el precioso, el poderoso nombre, donde hay poder para salvación del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, ¿de quién? De Dios. Acuérdate, tú y yo somos imperfectos, pero Dios es perfecto. Tú y yo somos incapaces, pero Dios es capaz. Tú y yo somos unos miserables, pero Dios merece toda la gloria y toda la honra. Y nuestras vidas están siendo guiadas por ese Dios todopoderoso, por su Santo Espíritu que mora en nuestras vidas. Y después dice Pablo: estos son hijos de Dios. Ya no somos más creación de Dios, ahora somos hijos de Dios. Y los que vinieron al servicio el día miércoles hablábamos acerca de que Dios y Jesucristo nos pone el ejemplo de la oración, y de que si los padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto no más nuestro Padre Celestial sabrá dar buenas cosas a los que le piden. ¿Por qué? Porque somos ahora hijos de Dios. Porque Dios tiene cuidado y tiene el control de nuestras vidas. Porque yo no sé tú si eres padre, yo todavía no soy padre, algún día lo seré padre. Pero todos los que son padres, respóndame esto en su mente: ¿cuántos de ustedes quieren el mal para sus hijos? ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos se pierdan? Menos Dios. Si ustedes, siendo padres imperfectos, porque así dice Jesucristo, si ustedes siendo padres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es nuestro Padre?
¿Cuánto no más Dios va a querer grandes cosas para nuestras vidas, buenas cosas para nuestras vidas? Y eso es gracias a que ahora somos hijos de Dios. Porque los que no son hijos de Dios, ¿sabes qué les va a dar Dios? Su juicio, su ira, su condenación. Pero gracias a Dios, gracias a Cristo, gracias al Espíritu Santo hemos sido librados de la ira venidera de Dios. Porque a lo mejor tú has escuchado hablar de un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios bondadoso, y eso es parte de la esencia de Dios. Pero también es un Dios justo, un Dios que va a traer consuelo al necesitado, pero que va a derramar su ira con el pecador, que va a derramar su ira con el que está, con las personas que están sujetas en el pecado, que están siendo dominadas por Satanás. Pero tú y yo hemos sido salvados de esa ira, y Dios nos brinda su amor, su misericordia, su bondad, su paciencia en nuestras vidas para poder seguir adelante. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ese espíritu que hace representación de vivir bajo el pecado, de estar bajo el dominio del pecado, para estar otra vez en temor. ¿Por qué temor? ¿Por qué miedo? Porque ahora tú y yo comprendemos que todas aquellas personas que no tienen a Cristo, que no tienen al Espíritu Santo en sus vidas, deben de tener temor, deben de tener miedo, porque su final es un final de condenación. Pero ahora que tú y yo estamos en Cristo, ese temor ya no está en nuestras vidas, porque lo tocamos un par de domingos atrás, porque en Cristo y por medio de Cristo hemos sido reconciliados con el Padre. Éramos enemigos de Dios, estábamos enemistados con Dios, pero gracias a Cristo hemos sido reconciliados y ya no hay más temor en nuestras vidas. Jesús también dijo: no le tengan miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, ténganle miedo a aquel que puede, aún después de la muerte, destruir el alma. Pero tú y yo, nuestra esperanza está segura en Dios, porque nuestra alma descansa ahora en Cristo, descansa ahora en el Espíritu Santo, descansa ahora en Dios. Ya no hay más temor en nuestras vidas, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ahora tú y yo entendemos que Dios es nuestro Padre y que no hay mejor Padre en este mundo. No hay nadie mejor que Dios. Y si nuestras vidas están en Dios, tú y yo estamos seguros. Vamos a morir, este cuerpo va a tener que morir. Algunos creyentes mueren de manera natural, que yo creo que esa es una de las muertes menos dolorosas. Pero hay otros creyentes que van a morir por la palabra. Muchos misioneros han muerto por la palabra. A muchos misioneros los han colgado, los han ahorcado. A muchos misioneros los han quemado. A muchos misioneros se los han comido. Pero nosotros no debemos de tener miedo. Así como aquellos misioneros, así como aquellos que murieron de alguna forma dolorosa por Cristo, porque nuestras vidas están seguras en Dios. Este cuerpo tiene que perecer, pero nuestro espíritu va a vivir, y el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a hacer un cuerpo nuevo. Yo sé, hay muchos de ustedes, hermanos, que nos están viendo en línea, no aquí, que tienen miedo a la muerte, que dicen: yo no quiero morir. Pero tenemos que recordar que la muerte es un proceso para una vida mejor. Y mi ideología es esta, y quiero compartírtela contigo. Yo ya estoy listo para morir, cuando venga y como sea, porque mi vida ya está segura en Cristo. Yo espero que este sea tu pensamiento: ya estoy listo para morir. ¿Sabes quién no está listo para morir? Los que no tienen a Cristo en su vida. Pero si tú y yo tenemos a Cristo en nuestras vidas, ya estamos listos para ir a ver a Dios. Pablo decía: el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Yo espero, hermanos, que ustedes tengan ese chip, esa mente, ese pensamiento. La muerte solo es un proceso para una vida mejor. Esa es parte de nuestra fe. Esa es parte de nuestra esperanza. ¿Están listos para irse con Cristo? Tenemos que estar listos, hermanos, porque Cristo es el que nos alista, el que nos capacita. Y si tú dices, no, Misael, yo no estoy listo, tienes que reflexionar en tu vida. Tienes que dejar aquellas cosas que le estás dando más valor a Dios, porque eso se llama idolatría y eso también está mal. Ahora sí, ¿en qué versículo vamos? En el 16, 2 versículos más y terminamos. El Espíritu mismo, está hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjate, otra de las funciones importantes del Espíritu Santo en nuestras vidas, que el Espíritu Santo que está en nuestras vidas, te recuerdo una vez más, la conformación del cuerpo del hombre es cuerpo, espíritu y alma. Y el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es por eso que dentro de nuestra mente ahora tenemos la mente de Cristo, porque el Espíritu Santo está enseñando a nuestro espíritu que pertenecemos a Dios y que ahora tenemos que hacer las cosas de Dios. Por eso es que en Gálatas se nos dice, o en Efesios, que hay una lucha entre el cuerpo y el espíritu, entre la carne y el espíritu. Porque ahora el Espíritu Santo nos está guiando, nos está diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que agradar a Dios. El Espíritu Santo nos enseña, nos capacita, nos revela la Escritura, la palabra de Dios. En otro versículo que vamos a ver más adelante, nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Ante quién? Ante Dios, ante Cristo. Porque, y ya para ir terminando, cuando se nos dice este versículo, nos está hablando de nuestras necesidades, porque como humanos podemos tener muchas necesidades. Yo le puedo decir a Dios, necesito un buen trabajo, necesito salud, necesito esto. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros sabe realmente qué es lo que necesitamos. Por eso es que otra parte, otro trabajo fundamental del Espíritu Santo en nuestras vidas es que Él intercede por nuestras reales necesidades. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En este versículo, parte de la función del Espíritu Santo es que da testimonio a nuestro espíritu de que pertenecemos ahora a Dios. Es por eso que tú y yo tenemos que reflejar que somos hijos de Dios, que nuestra vida ya no pertenece al pecado, sino ahora pertenece a Dios. Y ya estamos por terminar con este último versículo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Ahora tú y yo, al ser hijos de Dios, al ser adoptados por Dios como sus hijos, tenemos herencia, tenemos parte con Dios Padre. Y luego nos dice, y coherederos con Cristo, porque Dios es nuestro Padre y Cristo es nuestro hermano, el primogénito de toda la creación. Por eso fíjate qué tan grande es el amor de Dios. Dios es nuestro Padre y Cristo es reflejado como nuestro hermano. Por eso es que nos dice, coherederos con Cristo, el primogénito de todo. Y cuando en esta analogía Cristo se pone, o nosotros nos ponemos al nivel de Cristo como hermanos, quiere recibir que todo lo que Cristo tiene también nos pertenece. Pero que todo eso es gracias ¿a quién? A Cristo. Es un regalo que Cristo nos otorga, que Cristo nos da. Mira, tú no mereces eso, pero te lo doy. Ese es el amor del Padre. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. ¿No es una buena razón, hermanos, para llevar una vida en agradecimiento? Para llevar una vida honrando a Dios, para llevar una vida glorificando a Cristo, para llevar una vida mostrando el amor
del Espíritu Santo en nuestras vidas? Si no lo es, ya no sé qué más puede ser para ti. Pero esa es una gran razón para llevar en alto el nombre de nuestro Dios, para llevar en alto el nombre de Cristo, para llevar en alto el nombre del Espíritu Santo en nuestra mente, con nuestras palabras, con nuestras acciones, a reflejar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Después, ¿qué más nos dice este versículo? Si es que padecemos juntamente con Él. Ahora, ojo, porque de aquí sale la respuesta, la justificación. Como iglesia, nosotros no creemos en la doctrina de la prosperidad, porque Cristo no vino aquí y fue tratado como un rey. Porque Cristo no le sirvieron una corona de oro y le traían caballos y le traían perfumes y le traían todo. Hoy en día hay una corriente muy grande en las iglesias que dicen: nosotros estamos aquí para vivir como reyes y sacerdotes, para tener todo. ¿Quieres tener un Audi? Puedes tenerlo. Puedes tener un M2 que corre a 256 kilómetros su máxima velocidad. Puedes tenerlo. ¿Quieres tener un jet privado? Puedes tenerlo. Hay muchos pastores, hay muchos pseudos apóstoles que dicen: para poder servir mejor en el ministerio necesito un helicóptero, un avión, porque yo soy hijo de un rey y no voy a andar en urbano. ¿Qué pensamiento más tonto? ¿Qué pensamiento más apartado de la verdad? Mira qué nos dice este versículo. Si es que padecemos juntamente con Cristo. Si Jesucristo, siendo Dios todopoderoso, fue humillado, ¿cuánto más nosotros siendo discípulos de Jesús? Y tú y yo tenemos que estar preparados para aguantar la humillación que vamos a recibir por causa de Cristo en esta tierra. Y no solamente eso, Pedro, Santiago nos dicen que las pruebas, lo que pasemos, los padecimientos por Cristo, por el vituperio de Cristo, tenemos que hacerlo con gozo, con alegría. Muchos de nosotros no aguantamos que ahí el mundo nos ofende y nos ponemos a llorar y nos sentimos mal. Pero Pablo, Pedro, Santiago nos dice que lo que padezcamos por causa de Cristo lo hagamos con gozo. Porque en esta vida vamos a perecer, porque en esta vida no vamos a tener una vida de reyes y sacerdotes. Gracias a Dios por los hermanos que a lo mejor su trabajo, su carrera les ha hecho tener un buen sueldo y tienen buenas cosas. Está bien. Pero siempre todo primero es Cristo antes que mis bienes. No es primero mis bienes y después sirvo a Cristo. Es primero sirvo a Cristo y Dios me va a dar las herramientas para poder salir adelante. Pero tú y yo vamos a padecer por causa de Cristo y debemos de estar preparados. Y cuando me refiero preparados es que cuando venga el sufrimiento por causa de Cristo lo hagamos con gozo, con alegría, recordando que en esta vida vamos a padecer como nuestro maestro. Pero así como nuestro maestro fue levantado y fue elevado, nos dice Filipenses, hasta lo sumo, y les fue dado un nombre que es sobre todo nombre, nosotros en la otra vida con Cristo vamos a poder gobernar, vamos a poder vivir bien. Pero no ahorita. Ahorita tenemos que aguantar, tenemos que pasar humillación por causa de Cristo. Pero va a llegar el tiempo donde vamos a vivir como reyes, literalmente, pero no va a ser en esta vida. Tenemos que desprendernos de este cuerpo de pecado y después vendrá el paraíso, como Jesús le decía a aquel hombre que también había sido crucificado con él. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero muchos creyentes quieren ya hacer el paraíso. Y ese es el conflicto. El paraíso es cuando estemos con Dios, no antes. Para que juntamente con Él seamos glorificados.
Así como Cristo padeció y nos dice Filipenses que fue elevado hasta lo sumo y que no hay otro nombre igual a Él, tú y yo cuando estemos en una vida nueva ahora con Cristo, en un cuerpo nuevo, nuestro espíritu y nuestra alma pegada a Dios, seremos también glorificados. Pero también aquí te va otro tip. En Revelaciones nos dicen que los creyentes van a ser galardonados por sus obras. Todos los creyentes, y es parte de nuestro credo como Capilla Calvario, todos los creyentes, todo aquel que puso su fe en Cristo es salvo. Pero no todos los creyentes van a tener los mismos galardones. No todos los creyentes van a tener la misma cantidad de galardones. Todos los creyentes somos salvos porque la salvación es por gracia y no depende de obras de nosotros, sino de Cristo. Pero el creyente que trabajó más va a recibir más. El creyente que no trabajó solamente va a recibir la salvación. El creyente que trabajó poco va a recibir poco cuando seamos galardonados. Entonces, ¿por qué te digo esto? No para que te pongas triste, sino para que digamos, tenemos que trabajar para Cristo. Porque yo quiero vivir con galardones allá en el cielo. Yo quiero que allá en el cielo digan, mira, Misael trabajó mucho, se esforzó y ahí está la recompensa, el fruto de su sacrificio que hizo en esta tierra. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir con galardones allá en el cielo? Sabemos lo que tenemos que hacer, trabajar por causa de Cristo. No quiero que me vean con un galardón nada más y me pregunto, oye, Misael, ¿qué? Nada más tienes un galardón, pues es que trabajé poco. No, tenemos que trabajar con gozo y con alegría. Así como en esta vida, y ya con esta reflexión termino. Yo sé que a nosotros nos gustaría vivir bien. Por eso es que tenemos un trabajo, por eso es que tenemos una carrera y los hermanos que pueden luego se especializan en una maestría, en un doctorado y les va mejor en la vida. Pero ahora cambien ese parámetro en el cielo. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir con galardones allá en el cielo? ¿Cuántos de nosotros queremos ser recompensados, que nos conozcan, que sepan lo que hicimos? Trabajemos por Dios. Preparemos nuestras vidas, nuestros corazones para poder servir de una manera mejor. No seamos siervos inútiles. De que lo somos, porque solamente Cristo es el que nos hace útiles. Pero en cuanto al trabajo, no seamos siervos inútiles. No seamos como Jesucristo cuando pone la parábola de aquellos hombres con el talento. Que el que tenía uno, ¿qué hizo? Lo escondió y dijo, voy a esperar a que venga el que me dio el talento. Sino que trabajemos para la gloria y la honra de Dios. Y el sacrificio que hoy vamos a ver, el sufrimiento que hoy se va a ver aquí, el dolor, la tristeza, la humillación, el llanto, el hambre, se va a ver reflejada en el cielo con talentos. No seamos cristianos conformistas, seamos cristianos activos, buscando la gloria y la honra de nuestro Padre. Te voy a invitar a que te pongas de pie en esta hermosa tarde y vamos a terminar ya. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que recordemos que somos guiados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, que ya no somos guiados más por la carne, que ahora en nuestras vidas dirige el Espíritu Santo. Y esforcémonos y trabajemos para llevar una vida conforme a la palabra de Dios. Hoy tenemos que sufrir, pero allá en el cielo se va a reflejar nuestras vidas. Sigamos gozosos y animados en esta hermosa tarde. Padre, te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza que tú nos has dejado. En esta hermosa tarde yo te doy gracias por rescatarme del pecado, de la esclavitud, del dominio de Satanás. Gracias, Señor, por hacerme recordar que ahora el Espíritu Santo está en mi vida,
y que yo debo de andar conforme al Espíritu, viviendo, Señor, tu voluntad, Padre. Ayúdame a andar en esa voluntad tuya, en esa voluntad perfecta, a ser guiado por ti, por tu palabra, por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu es nuestro consolador, es el que intercede por nosotros, es el que da testimonio a mi vida de que yo te pertenezco a ti, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias por tu misericordia, Padre. Y aunque ahora que estamos en este cuerpo de pecado, tiene que desgastarse y tenemos que sufrir y tenemos que ser humillados y tenemos que llevar una vida en sufrimiento como Jesús. Así como también Jesús fue glorificado, nosotros seremos glorificados, Señor. Así como vamos a padecer en esta vida, se reflejará con galardones, con talentos, con premios allá en el cielo, Señor. Yo te pido, Padre, que en esta hermosa noche tú toques nuestra mente, toques nuestro corazón y pongas ese deseo de trabajar, no por los galardones, no por los talentos, sino por amor a ti, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Quita toda inactividad del creyente en esta tarde, Señor. Quita toda pereza, quita toda flojera, quita todo conformismo. Ayúdanos, Padre, a trabajar para la gloria y la honra de tu nombre, a usar de esos talentos, de esos dones, de esos ministerios que tú nos has dado para poder glorificarte, Señor, para poder llevar en alto tu nombre, Padre. Usa esta iglesia. No permitas que esta iglesia se apague, no permitas que esta iglesia sea conformista, no permitas que esta iglesia se enfríe. Ayúdanos, Padre, a levantar tu nombre en alto, a trabajar, a duplicar esos dones, esos talentos que tú nos has dado, Señor, a hacerlo todo con amor, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Prepara a los líderes de la iglesia, prepara a los miembros de la iglesia, a los que sirven en los diferentes ministerios, Señor. Ponles ese hambre, ese deseo de poder seguir trabajando, de poder seguir sirviéndote, Señor. Ayúdanos a vivir tus enseñanzas, a andar conforme al Espíritu, para que cuando el pecado se presente a nuestras vidas podamos decirle no al pecado, no a caer a esa provocación, Padre. Gracias, Padre, por este domingo que estamos ayunando, Señor. Ayúdanos, Padre, a recordar de una manera consciente que estamos y debemos de vivir bajo tu voluntad, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias, amado Cristo. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.